Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos buscaste primero y nos salvaste, y nos tomaste como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante de ti reunidos para alabar tu gran gracia y tu gran amor y para aprender la palabra. Todas estas gran cosas, Señor, te lo agradecemos. También sabemos de que estás en medio de nosotros en esta hora. En esta hora, los hermanos y hermanas que no hayan podido participar en la comunión de hoy, lugar donde estén, Señor, te pedimos de que estés con ellos y que los cuides y que les des tu gracia, y con tu palabra de verdad, Señor, te pedimos de que los santifiques y los renueves. Todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están repartidas en todo el mundo. Debido a la pandemia, muchas iglesias están teniendo dificultades, pero a pesar de ello, están confiando aún más en ti, Señor, por lo que, Señor, te pedimos de que les des las respectivas gracias a cada una de las iglesias y que puedan tener una fe más fuerte y que puedan vivir por tu voluntad y por tu gloria, Señor. Te pedimos de que los sustentes también. Los hermanos que están en medio de la enfermedad, te pedimos, Señor, de que los sanes lo antes posible. Y los hermanos que están en medio de dificultades, aquellos cuyos corazones son débiles, Señor, te pedimos de que los sustentes con tu santa mano y que ninguno caiga, Señor. Tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día, que nos enseñas el camino de la verdad, Señor. En esta hora te pedimos de que la palabra que nos quieres dar, Señor, tu palabra, tu gracia, Señor, te pedimos de que nos lo permitas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la Iglesia. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, de versículo 1 al 5. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta aquí. El número de personas infectadas por el coronavirus ha aumentado un poco, por lo que ahora se está llevando más control, ¿verdad? Hasta que pase este desastre, ¿no? Debemos de confiar más en el Señor y mantener nuestra fe en la protección y el control del Señor. Pero los mejores asientos están
vacíos. ¿Por qué están vacíos? Me gustaría que los encargados pudiesen llevar a más gente a esos asientos vacíos, por favor. Cuanto las cosas más difíciles son, más aprendemos a confiar en el Señor, y nuestro corazón como cristianos no debe de temblar y debemos de permanecer firmes en la palabra y mostrarnos más obedientes ante Dios. Quizás esta pandemia no va a durar tanto, pero debemos de mantener nuestra fe bien bajo la protección y el control de Dios hasta que pase el desastre. Hoy, a través de la palabra que hemos leído, vamos a ver sobre el título de El vivo y el muerto. Mientras se vive aquí en este mundo, a veces hay guerras, hay hambrunas y muertes debido a estas cosas, terremotos, enfermedades y grandes desastres, ¿verdad? Siempre que ocurre este tipo de desastres, ¿no? Por ejemplo, también un barco que se derrumba completamente debido a las diversas olas de los mares y tsunamis, ¿no? Y la gente hace todo lo posible para salvar las vidas, pero hay también una distinción entre los vivos y los muertos, ¿verdad? Así que algunos vivieron durante el desastre y otros murieron. Salen ese tipo de estadísticas, ¿verdad? En las noticias, sobre todo. En este mundo van a haber más dificultades. Al final de esta historia del mundo que Dios ha determinado, ¿verdad? A los ojos de Dios, en estos últimos días, se distinguirá entre vivos y muertos. Antes de ver si la carne está viva o muerta, será dividido, ¿no? Espiritualmente, entre vivo y muerto. Como nosotros sabemos, los que son salvos son vivos ante Dios y los que no son salvos están muertos, ¿verdad? Aquellos que han recibido la vida eterna y aquellos que perecerán para siempre. En el cielo es donde se disfruta de la vida eterna y de la gloria con Dios para siempre, mientras que los muertos van al infierno para siempre, porque se dice, ¿no?, de que el infierno es la muerte eterna. Sino que el eterno fuego, ¿no? Es decir, estará separado entre el cielo y el infierno eternos. Nosotros sabemos esta gran verdad a través de la Biblia. Si vemos en San Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Se dice así, ¿verdad? Está escrito así. Y en el versículo 41 les dijo a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso, en San Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
está escrito que la persona que alcanza la vida eterna y la persona cuyo cuerpo y alma perecerán para siempre, se extingue siempre, ¿no? Para siempre del cielo y del infierno. Por lo que se dice que la historia humana se acaba, ¿verdad? Entonces, a la vista de Dios, hay dos tipos de personas, los vivos y los muertos. Si vemos en Apocalipsis 20 del 11 al 15, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Está escrito así, ¿verdad? Esto es una palabra que da mucho miedo, ¿verdad? Y es una gran verdad que Dios ya determinó. Por eso, en las palabras que hemos leído en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el apóstol Pablo envió un mensaje a los santos en Éfeso mientras estaba encarcelado en Roma. No está hablando de que de vida a muertas, ¿no? A personas muertas, sino que se refiere al alma, ¿verdad? Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? El alma cuando estaba muerta, ¿verdad? Si vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fue un ser viviente, ¿verdad? Pero en Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y quería darle la vida eterna, ¿no? De Dios. Y la vida eterna se refiere ir al reino de Dios y vivir con Dios en medio de la gloria para siempre. Sin embargo, para entrar allí, tiene que tener una calificación, tiene que aprobar un examen, ¿verdad? Es una prueba simple. Antes de que Dios creara al hombre, creó a los ángeles, y hay miles y miles de ángeles, ¿verdad? Es decir, está escrito que hay miles y miles, cientos de millones de ángeles, ¿verdad? Y entre ellos hay 3 arcángeles, ¿no? Gabriel, Micael y Lucifer. Pero este Lucifer quería convertirse como Dios porque tuvo ese corazón de soberbia, ¿no? Y se rebeló contra Dios, ¿no? Pero fue expulsado ante Dios, ¿no? Con su tercio de ángeles, ¿verdad? Está escrito en la Biblia. La vida eterna que Dios va a dar a las personas, y para entrar en el reino de los cielos, este diablo que es el que está en contra de Dios, ¿no? Porque se enorgulleció para volverse como Dios y cayó, ¿no? Por lo que de esta manera se decidió de que debes de pasar una prueba para calificar, una prueba para entrar en esta gloria, ¿no?
Por eso en Génesis capítulo 1 no se dice que cuando Dios creó el espacio en el segundo día, no fue bueno ante los ojos de Dios, porque el diablo tiene el poder de la potestad del aire, ¿verdad? Y Adán no podía verlo, pero Dios sí que lo ve. Ya sea obedeciendo, ¿no?, a Dios con temor, o desobedeciendo la palabra de Dios y escuchando al diablo, tan pronto como un hombre fue creado, Dios le ha dado el permiso de elegir su destino, ¿no?, y su destino eterno con el libre albedrío, ¿verdad? Para elegir entre Dios y el diablo. Es una prueba sencilla realmente. Todos los frutos del huerto de Adán puedes comer. Ahí también está el fruto de la vida, ¿no?, el árbol de la vida, y también está el árbol del bien y del mal, y que si comes de ese árbol ciertamente morirás, ¿no? Dijo, no comerás, ¿verdad? No es que tenga un tipo de veneno este árbol, sino que Dios permitió un camino para que el diablo pueda tentar al hombre, ¿no? Por lo que el diablo dice no comerás, perdón, Dios dice no comerás, pero el diablo dice comerás, come, ¿no? Por eso, si pasa de la prueba el diablo y come del árbol de la vida, puede obtener la vida eterna, ¿verdad? Pero si come directamente del árbol del bien y del mal y cae, ¿no?, frente a Dios, entonces será expulsado, ¿verdad? Y no podrá tener la vida eterna. Sea obediencia o desobediencia, ellos tenían que elegir su propio camino, ¿no? Por lo que nosotros sabemos en la lección de Adán, cayó en la mentira del diablo. Por eso, Adán y Eva, desobedeciendo la palabra de Dios, y como comieron del fruto del bien y del mal, ese día murieron, ¿no? ¿Qué murió? ¿El cuerpo? No, el cuerpo no murió. Adán murió mientras vivió, ¿no? Murió hasta los... Vivió, perdón, hasta los 930 años, y en la época del huerto de Edén está registrado en la Biblia que las personas en esos tiempos vivían durante mucho tiempo, pero ahora el ambiente, las condiciones no es el mismo que el de ahora, ¿no? ¿Pero qué se refiere que murió ese día? Que murió el alma, es decir, la conexión con Dios se había perdido. Se falló la primera prueba. Aunque sea un hijo que ame, si muere ese hijo, no, realmente no puedes amarlo, aunque tú quieras amarlo más, no puedes porque no está, ¿verdad? Es decir, se acaba la relación, ¿verdad?, entre el padre y el hijo, ¿verdad? Y no queda más remedio de enterrar a ese hijo. En el momento tan pronto que los humanos pecaron, se cortó la comunicación con Dios. Entonces, cuando está escrito aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando nuestro espíritu, nuestra alma estaba muerta, es decir, nuestra comunicación con Dios estaba rota, ¿verdad? Hay electricidad, ¿verdad? Por eso hay luz, pero si se corta la electricidad, entonces la luz se apaga. Igual que el móvil, si no tiene batería, se apaga, está muerto, ¿verdad? Tan pronto de que los humanos pecaron, más relaciones humanas con Dios se cortan, ¿verdad? Entonces, ahora el alma está muerta. Entonces, perdieron las calificaciones para vivir en el huerto de Edén. Perder sus calificaciones en el huerto de Edén es como perder sus calificaciones para entrar en el cielo, lo mismo, ¿verdad? A partir de ese momento en el que Dios expulsó a Adán y Eva, le dio al hombre trabajo, le dio enfermedad, maldición, guerra, muerte, miserables, ¿no? Y si muere, nosotros,
estábamos siguiendo nuestro propio camino, ¿no? Como ovejas descarriadas, ¿no? Que habíamos abandonado a nuestro pastor, ¿no? Que viviendo según nuestra terquedad, nuestro propio camino, y hasta el final, y cuando mueres, pues vas a donde van los muertos, que es el infierno eterno. Entonces significa que desde el momento que las personas nacieron en Adán, al mismo tiempo que Adán pecó, todos se convirtieron en pecadores por el pecado de un hombre, y todos los pecadores murieron espiritualmente, ¿no? Cuando nacemos, ¿no? Nuestro cuerpo está bien, ¿no? Pero nuestra alma está muerta. Ante los ojos de Dios, todas las personas son personas muertas. Piensen en hombres muertos caminando. En películas recientes, si vemos, podemos ver a los zombies, ¿no? Empieza así a andar de esta forma, ¿verdad? ¿No? De una forma y una manera muy terrible. Aparecen, ¿no? En películas y tal. Pero una persona que espiritualmente está muerta, ¿no? Está su carne, ¿verdad? Carnalmente está bien, pues puede estar en buena forma, ¿no? Algunos son guapos, algunos han aprendido mucho, algunos son famosos, algunos son ricos, algunos son lujosos, algunos son poderosos, visten con ropa bonita, viven en una casa bonita, montan un coche bonito, pero a los ojos de Dios está muerto. Piénsenlo. Yo en América asistí a un funeral estadounidense. Uno de nuestros hermanos, una persona que conocía, falleció, así que asistí. En los Estados Unidos el cementerio está son como parques, ¿no? Y en medio de ellas hay una iglesia pequeña, ¿no? Y ahí se lleva a cabo el funeral. El ataúd está en el centro, ¿verdad? Que fue cargado en un carro con ruedas. Está abierto, ¿no? Por el medio, y al verlo, está abierto, ¿no? La tumba está medio abierta, ¿no? Había una persona dormida, ¿verdad? Estaba maquillada también, vestido con buena ropa. Estaba bien vestido, pero estaba muerto. Y después va a ir al suelo, y yo lo vi. Y yo cuando vi esto dije, la gente de este mundo puede tener una belleza hermosa, y en este mundo no pueden haber personas famosas, pero al fin y al cabo son personas muertas. No solo termina en entrar en la tumba, sino que caerá en el infierno eterno, ¿no? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego de fuego. Está escrito así. Y eso es porque no lo saben. Pero a los ojos de Dios, todos los que no son salvos están muertos. Y los muertos comienzan a decaer a partir de ese momento, ¿verdad? Cuando se pudre, huele mal. Así que no tiene más remedio que enterrarlo. En Jeremías 17:9 está escrito que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas creadas por Dios, ¿verdad? Aunque el cuerpo todavía está vivo, el corazón está podrido, ¿no? Y aparte de que está podrido, es engañoso y perverso más que todas las cosas creadas por Dios. Los humanos no pueden olerlo, afortunadamente, pero Dios sí que puede olerlo. Cada pecado de los hombres viles y falsos que cometen los humanos es el olor podrido de los muertos, ¿verdad?
Por eso, las personas no andan como inevitablemente, aunque estén muertas, pero con un olor que huele muy mal, ¿verdad? Si vemos en Salmos 14:1, dice: el necio en su corazón: no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dicen que Dios no está, no hacen el bien, sino que hacen el mal. Su corazón está corrompido y hacen obras abominables. Abominable se refiere repugnante. Así es como son los humanos. Entonces, las obras de los muertos, ¿no? Las obras de los muertos, ¿verdad? Si vemos en Efesios 2:2, en otro tiempo, en ese momento, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? En medio de esos momentos, nosotros estábamos obrando así, ¿no? En medio del pecado del mundo. Si vemos en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, y no imitéis a esta generación mala, obscena y perversa, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero las personas que no reciben la salvación, así como obra el diablo, como hojas caídas arrastradas por el viento, como un velero, ¿verdad? Siguiendo las costumbres del mundo, y como obra el diablo maligno, finalmente es arrastrado al infierno, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, ¿no? Las personas que desobedecen. Algunas personas que no han nacido de nuevo, aquellas personas son personas desobedientes. En medio de esas personas pueden ser que hayan personas moralmente buenas y seguramente hayan personas que hayan nacido en familias cristianas desde la infancia, ¿no? Y que llevan una vida cristiana seria, pero, sin embargo, a la vista de Dios todos están muertos. Porque todas sus conductas están muertas, todas sus obras están muertas. Todo el que deja a Dios es porque está viviendo bajo el diablo, que tiene la potestad del aire, si vemos en Efesios 6:12, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? El diablo, que ha tomado el poder de la potestad del aire, obra en los corazones y en las vidas de todos los que no son salvos. Si vemos en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, ahora las personas salvas, nosotros, antes de recibir la salvación, todos nosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros todos vivíamos según a nuestra codicia, ¿no? También vivíamos en medio de nuestra carne, en medio de la obra del diablo, en este cuerpo caído, depravado, en el cual el diablo estaba obrando. Si vemos en Génesis 3, después de que Adán desobedeció la palabra de Dios, pecó, la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. El diablo, a través de la serpiente, ¿verdad? A través de la serpiente, entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, la serpiente le dice, ¿no? Le dice a la serpiente: y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero si miras esta palabra, pero las serpientes viven comiendo tierra, no, viven comiendo ranas, ¿verdad? Comiendo todo tipo de roedores realmente. Pero si vemos en el siguiente, y Adán le dice: pues polvo eres y al polvo volverás, ¿no? El dicho de que comerás tierra todos los días de tu vida,
¿no? Significa que el diablo obra en el cuerpo caído del hombre. La carne es la comida del diablo, ¿no? Cuando yo he visto, ¿no? Serpientes comiendo ranas, ¿lo han visto? Dice ¡tac! ¿No? Y le muerde. Muerda donde muerda, ¿no? La rana intenta luchar, ¿verdad? Para salir, pero es en vano. Una vez que está mordido ya no puede escapar. Entonces la serpiente ya se queda quieta. Y cuando la rana pierde la fuerza, entonces ya empieza a engullir. ¿Mm? Y así poco a poco, ¿no? Quitándole la fuerza, ¿no? Entonces yo me di cuenta, ¿no? De que el diablo es como obra, así en medio de las personas, va comiendo así a las personas poco a poco, poco a poco, poco a poco, y finalmente acaba en el estómago del diablo. Y nosotros estábamos siguiendo, ¿no? Entre cuales también nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿no? Y nuestro corazón, que es perverso y engañoso, entonces no nos queda otra opción que pecar, ¿verdad? En otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Yo vi el título de una película, ¿no? Nunca me voy a olvidar. Se llama Los hijos de la oscuridad. Los hijos, ¿no? Es decir, los hijos del diablo, ¿verdad? Que tienen la potestad, ¿no? Del aire. Cuando vemos en Juan 8:44 los judíos dicen, nuestro Padre es Dios, pero Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fue el diablo quien mató a Adán y Eva, que obró en medio de Caín y mató a su hermano menor Abel, mataron a los profetas de Dios y finalmente mataron al unigénito Hijo de Dios, porque fue homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros también vimos en medio de estas cosas. Nosotros, si hubiéramos estado en la historia de Israel, nosotros hubiéramos incluso animado a que matasen a Jesús, porque era inevitable, ¿verdad? Entre todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Así es la apariencia de los muertos. Por eso si vemos en Hebreos 6:1, ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, ¿verdad? Aunque sean obras diciendo que es para Dios y tal, pero finalmente, al fin y al cabo, son cosas muertas, ¿verdad? Los judíos se jactaban de que eran el pueblo de Dios, cumplían las leyes, hacían diezmos, vivían duramente para Dios, pero en medio de ellos estaban llenos de toda clase de pecados, y las cosas que hacían eran cosas que hacían los muertos realmente. Y finalmente se va al mundo de los muertos para siempre, ¿verdad? Sin embargo, en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora la salvación es que Dios nos resucitó a nosotros que estábamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados, es decir, nos salvó. Esto es algo increíble, ¿verdad? ¿Cómo nos salvó? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nosotros, que estábamos viviendo de acuerdo a la codicia de la carne, a las cosas del diablo, ¿no?
viviendo con todo tipo de pecados en nuestros corazones. Nosotros que éramos merecedores de la ira y del juicio de Dios, pero Dios aún así nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esta palabra es una palabra maravillosa. Misericordia, ¿no? Aunque los padres aman a sus hijos, incluso si sus hijos son feos o son alborotadores. Nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando traicionamos a Dios y cometimos todo tipo de pecados, ¿no? Cuando nos convertimos en enemigos de Dios por nuestras malas acciones, cuando estábamos lejos de Dios y perdidos, cuando vivíamos sirviendo al diablo bajo el poder de Satanás, aún así Dios nos amó. ¿Por qué nos amó tanto? ¿Por qué nos amó incondicionalmente? Esto se debe porque dentro de esas personas están las almas creadas a imagen de Dios, porque hay un alma creada para el santo propósito de Dios, creada a imagen de Dios. Dios le ha dado a las personas un alma a la imagen de Dios, que has creado a la imagen de Dios, ¿no? A imagen de Dios, para ser como Dios, para poder dar el amor de Dios, para dar la vida de Dios y llevarlos al reino de Dios, para vivir con Dios en la gloria para siempre. Pero los humanos traicionaron a Dios. Sin embargo, Dios no abandonó al hombre. El hombre traicionó y abandonó a Dios, pero Dios nunca abandonó al hombre. Porque Dios tiene misericordia de las personas, tiene piedad. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El amor de Dios es completamente diferente del amor humano del que hablamos. Una persona ama cuando la otra parte tiene algo que amar, ¿verdad? Tienes que tener algo que amar, ¿correcto? ¿Es posible amar a alguien que ha sido completamente malvado con esa persona, que lo ha traicionado y que se opone y que es enemigo incluso? Ni siquiera puedes intentar amar. El amor humano es muy condicional. El amor de Dios es el amor de ágape, y ese amor es un amor incondicional. No hay condiciones. Quiere decir eso. Incluso si una persona traiciona a Dios, se convierte en enemigo de Dios, vive bajo Satanás, dentro de esa persona hay un alma creada a imagen de Dios. Por eso Dios tiene misericordia de esa persona también, porque no quiere que esa alma se pierda. Si vemos en el capítulo 57 de Isaías, de acuerdo con las palabras de Dios, porque no contenderé sufrimiento a los seres humanos, pero no es la verdadera intención de Dios, no es decir morir por odio, sino arrepentirse, ¿verdad? Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaría ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, ¿verdad? Maldijo la tierra, infligió mucho trabajo y sufrimiento a los seres humanos, pero esa no era la verdadera intención de Dios. El Señor no odia a las almas y por eso quiere que mueran, sino que se arrepientan y que se den la vuelta, ¿verdad? Arrepentirse, para que sepan de que aquí en este mundo no hay verdadera felicidad. Por esa razón Dios ha dado ese tipo de cosas en este mundo para hacerle pensar a las personas de que realmente aquí no hay verdadera felicidad, ¿verdad? Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaré ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Porque Dios no se niega a sí mismo, porque Dios es amor. El gran amor con que nos amó, ¿verdad? Ese gran amor
ese gran amor que brilla intensamente en mi corazón, ese gran amor, como dice la alabanza, ese amor asombroso, ese gran amor, ese amor eterno. No importa cuán pecador seas, Dios te ama. La gente dice que yo soy muy malvado y soy inmundo, soy cobarde, y yo hasta el momento he vivido en contra de Dios, pero si Dios existiese de verdad, Él odiaría a personas como yo, nunca me aceptaría a personas como yo, me enviaría incluso a las suelas del infierno. Por eso, entonces, dice, ¿no? Por lo que como voy a ir al infierno, pues no me queda otro más remedio que vivir en el pecado. Eso es porque no lo sabe, ¿verdad? El amor de Dios es mayor que nuestros pecados. Después de lavar nuestros pecados para siempre, el amor de Dios sigue quedando, ¿no es así? No vas al infierno porque Dios envía a las personas allí, porque Él quiere, sino porque el hombre traiciona a Dios. ¿Qué es lo que está traicionando? Desobedecen la palabra de Dios y hasta el final rechazan la gracia y el amor de Dios y por esa razón perecen. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios quiere salvarnos. Esas almas que estaban agonizantes, que estaban muriendo en el pecado y en medio de las transgresiones. ¿Por qué? Porque Dios ama a los pecadores de esa manera. Incluso si alguien golpea a su hijo hasta la muerte, no hay condición si ese padre ama al enemigo que mató a su hijo, ¿verdad? Ya conocen la historia del pastor Jan Wonson, ¿no? El enemigo que mató a dos de los hijos de este pastor, ¿no? Y cuando el policía iba a ejecutar a a esta persona que mató a los dos hijos del pastor, dijo, por favor, déjamelo, lo voy a tomar como hijo mío, ¿no? Entonces este policía no sabía qué hacer, dijo, pues venga, pues tómalo como hijo tuyo. Yo he leído ese libro llamado La bomba atómica del amor, ¿no? Ese es el amor de Dios. Si vemos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuánto? Que ha dado a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito sin pecado, que lo envió en forma de persona, ¿verdad? Poniendo sobre su cuerpo los pecados de todo el mundo y sobre él la iniquidad de nuestra multitud y las maldiciones y los juicios que merecíamos, ¿no? Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Incluso si un pecador va a entrar, ¿no?, en el suelo del infierno, si se da cuenta y cree en el amor de Dios, no perecerá, sino que tendrá la vida eterna, ¿verdad? Creer en Jesús no es creer en el amor de Dios. Creer en el amor de Dios, según en 1 Juan 4:9, el amor de Dios se nos ha revelado de esta manera. Porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos. El amor que Dios nos ama a nosotros apareció así como. Porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos. Cargó en él todos los pecados del mundo. Para salvarnos. Ese es el amor de Dios. Si vemos en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No un mejor amigo, sino digamos que tienes un muy mal amigo. Un amigo que está tratando de matarte, pero tú das
tu vida por ese amigo, por lo que no hay amor más grande que ese, ¿verdad? El Hijo unigénito de Dios murió al morir en nuestro lugar, ¿no? Para tomarnos como amigos suyos. Nosotros que éramos pecadores y para tenernos a nosotros, Jesús, como amigos eternos, ¿no? Ese amor no puede ser medido por nosotros. Es un amor asombroso. Si vemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así es como se afirmó y apareció el amor de Dios. No solo en medio de palabras Dios nos amó a nosotros, sino que mostró a su amor incluso dejando a su Hijo morir en la cruz, en lugar de nosotros. ¿No es esto un amor asombroso? Si vemos en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. La persona salva ahora mismo está completamente arrebatada por el amor de Cristo, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El Hijo de Dios y el Santo Hijo de Dios que murió por los pecadores como yo. Entonces, dado que una persona murió por todos, cada uno de nosotros participamos allí por todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, si todavía hay personas que no son salvas, deben de saber de que Jesús murió por ustedes. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, mucho antes de nacer en este mundo, sabíamos que naceríamos pecadores en medio de Adán, el Señor sabía que íbamos a pecar y que sabía que íbamos a traicionarle, y que sabía que viviríamos en medio de los pecados, pero Él aún así nos amaba. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando estábamos en medio de los pecados, Dios nos amó a nosotros de antemano. Dios, para salvarnos, Él preparó un plan. Permitió, al igual que al pecar un hombre todos fueron pecadores, Dios permitió que un hombre muriera por todos. Por lo que decir que están todos muertos quiere decir que estamos muertos por los pecados que cometimos. Significa que el Señor murió por nosotros, ¿no? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pues pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Quién morirá por el pecador? ¿Hay alguien más que morirá por el preso condenado a muerte que cometió toda clase de pecados? No existe tal persona así. Realmente nosotros estábamos en el corredor de la muerte, ¿no? En las plantas del infierno, pero el Señor murió por nosotros. Por eso, el amor de Cristo nos constriñe. Si vemos en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Es el amor de Dios que nos dio y que murió en nuestro lugar y lavó nuestros pecados con su preciosa sangre. Ese es el amor de Dios. La fuente de salvación que nos salvó está puramente en el amor de Dios. Este gran amor incondicional, este gran y asombroso amor. De lo contrario, ¿no? De lo contrario, ¿quién podría recibir la salvación? Como la paga del pecado es muerte, para salvarnos, en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios quiere salvar a las personas y por esa razón Jesús vino, ¿verdad? Como para pagar la pena del pecado es muerte, ¿no? Por lo que tiene que venir alguien a pagar por ello. Hace tiempo los israelitas,
cuando pedían por prestado el dinero y no podían pagar todo este dinero prestado, se vendían como esclavos. Y para que los esclavos puedan ser libres, tienen que devolver toda esa deuda, ¿verdad? Dado que la paga del pecado es muerte, una persona inocente debe de morir en su lugar. Seguimos en 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús, que era una persona sin pecado, se convierte en una masa de pecado en nuestro lugar y fue juzgado en nuestro lugar y murió en la cruz en nuestro lugar y derramó toda esa preciosa sangre. Y por esa razón Él pagó todos los pecados. Él ya lo pagó todo. Seguimos en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Dios hizo un plan para salvarnos, y Jesús, el Hijo unigénito, según el plan de Dios, fue vestido de carne y vino aquí como una persona inocente, sin pecado, que cargó todo el pecado del mundo, tanto sus pecados como los míos, y murió en esa cruz y derramó toda esa preciosa sangre. Si vemos en Hebreos 9:12, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Llevó a cabo la expiación eterna. El amor de Dios que nos ama se realizó plenamente en la cruz cuando Jesús murió. Consumado es. Dios mostró todo su amor por nosotros. Ha hecho todo lo posible para perdonar nuestros pecados. El Espíritu Santo fue el que nos hizo darnos cuenta de ese gran amor. Él plantó ese amor en nosotros. Entonces, en 1 Juan 4:16, sabíamos y creímos el amor que Dios nos ama. Dios es amor, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta y creímos en el amor de Dios. Dios es amor. Él no solo nos amó, sino que amó al mundo entero. Y Jesús no solo ha perdonado el pecado de nosotros, ¿no?, sino el pecado de todo el mundo. La razón por la que la gente en el mundo muere, al fin y al cabo, es porque no conocen ese amor, porque no se dan cuenta y porque no creen. Por eso, el amor de Dios por nosotros solo hay amor de Dios. Él vino para salvarnos, nosotros que estábamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados, para salvarnos. Y el Señor murió y ha cumplido toda su obra para salvarnos. Si vemos en Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Jesús murió en la cruz y nuestros pecados eran como una nube espesa, ¿no?, entre nosotros, ¿no?, y Dios, pero esta nube fue deshecha, ¿verdad? Yo deshice como una nube tus rebeliones. Y ahora te dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Quiere decir que ahora tiene que creer. ¿Cómo llega este pecador a Dios si sus pecados no han sido perdonados? ¿Con sus propios méritos? No importa cuán justos dependamos de nuestra propia justicia. Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos se hicieron una falda de hojas de higuera, y al igual que finalmente se quedaron desnudos, ¿no? Y caímos todos nosotros como la hoja. Pero todavía las personas que creen en Jesús dicen, ellos creen que pueden ir al cielo, ¿no?, también, incluyendo su propio mérito, ¿no? Y eso está completamente mal, porque está ignorando por completo el mérito del Señor. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿verdad? Sería todo vano, ¿verdad?
Si nosotros hemos sido salvos por nuestros méritos, entonces la razón por la que Jesús murió en la cruz fue en vano, ¿no? En Isaías 1:18 se ha escrito: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No? Esos pecados que eran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y el Señor ya lo ha hecho. Entonces, en Hebreos 10:12... ofreció una vez como ofrenda por el pecado y fue un sacrificio eterno, una expiación eterna, seguimos en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos limpió por los siglos de los siglos. ¿No es algo asombroso? ¿Cómo? Con el amor de Dios. Con ese gran amor que nos compadece. Nosotros que estábamos muertos en nuestras transgresiones, el Señor nos resucitó con Cristo. Ser salvo significa que un alma que estaba muerta vive. Entonces, si vemos en Hebreos 10:17, la palabra de Dios: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está escrito así, ¿no? Es decir, ha borrado todos nuestros pecados de la memoria de Dios. Dios no recuerda mis pecados. ¿Y por qué estamos temblando y no podemos salir delante de Dios a causa de nuestros pecados? Dios ni siquiera recuerda mis pecados. ¿Quién me va a juzgar? Por eso dijimos que dependemos del mérito de Jesús y entonces salimos con valentía y confianza ante Dios. Ahora, esto es realmente asombroso. Entonces, de acuerdo con 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros fuimos personas que murimos en Adán, pero en Cristo hemos sido vivificados. Las personas, sepan o no, todos han muerto en Adán. Entonces Dios ha dado la oportunidad para que puedan ser vivificados, pero tienen que escuchar la palabra, y cuando escuchas la palabra y te das cuenta y crees en el amor de Dios y la gracia de Dios, entonces en ese momento eres salvo. Si vemos en 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero ese espíritu viviente estaba muerto, ¿verdad? Entonces el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿verdad? Es Jesús. El postrer Adán fue el que terminó con el destino de Adán, ¿verdad? Jesús murió en la cruz y redimió nuestros pecados, y ahora el Señor se ha convertido en el espíritu que nos salvó. El Espíritu Santo es el Espíritu del Señor resucitado. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, cuando creímos en ese hecho, nuestras almas que estaban muertas en transgresiones y nuestros pecados, cobraron vida. Entonces, Jesús fue el Espíritu vivificante, ¿verdad? El Espíritu que salva. Es algo asombroso. Busquemos un momento San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 24. 24-25, vamos a leer juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Jesús
El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ¿verdad? Ha nacido de nuevo, ha obtenido la vida eterna, ha resucitado de los muertos, he sido justificado, es lo mismo, ¿verdad? Su destino, ¿no? Ha pasado de muerte a vida. Su destino, que era el infierno, pasa a ir al cielo, ¿no? Desde Adán a Jesús, ¿verdad? Y Dios lo ha hecho, ¿no? Y esto en el momento en el que reciben la salvación es momento, ¿verdad? En el momento. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeren vivirán, cuando escuchan el Evangelio, ¿verdad? Seamos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder del Dios para salvación a todo aquel que cree. Este poder que Dios, el que permite que a los pecadores que están dirigiéndose al infierno obtener la vida eterna. Y esas almas que nunca va a perecer. Es asombroso, ¿verdad? Ese es el poder de Dios. Y esto no puede ser entendido y explicado por nuestro conocimiento. Es un poder misterioso que Dios hizo. Por eso nosotros fuimos salvos por el asombroso amor y la gracia de Dios. En San Juan capítulo 11 estaba Lázaro en la tumba, ¿no? Que había estado muerto durante 4 días, su cuerpo ya estaba podrido y olía, ¿verdad? Se estaba comenzando a pudrir. Las tumbas de los judíos no se excavan como cuevas, ¿verdad? Y se colocan a los cadáveres dentro de ellas y se bloquean las puertas como las cuevas de la cueva, ¿no? Con piedras. Y Jesús dijo, frente a la tumba, dijo que la abriesen, ¿no? Y la hermana Marta dijo, Señor, han pasado 4 días desde que murió y ya huele, ¿verdad? No, abramos. Pero Jesús dijo, abre. Y abrió. Y realmente, cuando se abrió, habrá salido un olor podrido, ¿verdad? Pero Jesús dijo, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y entonces las personas que estaban a su alrededor habrán dicho, ¿pero qué tipo de juego está jugando Jesús? Sin embargo, el cuerpo de Lázaro, ¿no? Donde murió Lázaro, que estuvo enrollado, ¿no? De la cabeza a los pies, ¿no? Se hace con un tipo de toalla y estaba colocado así. Estaba muerto. De repente se levanta de un salto y sale con la toalla así de esa forma, ¿verdad? Y la gente que había a su alrededor debió haberse sorprendido, ¿verdad? Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con venda. ¿Mm? Desde el tiempo, ¿no? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el resto envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Desde el tiempo que Adán hasta el tiempo de la venida de Jesús, ¿no? Abra la puerta de la tumba a través de la venida del Señor, al alma que murió en transgresiones y los pecados, ¿no? En esta larga historia de 4000 años, ¿no? Dice, sal Lázaro. Y Lázaro había dicho, no, yo había muerto y estoy podrido, ¿cómo salgo, no? Pero Jesús dice, sal. Aún así, ¿verdad? Si ya ha pagado todo por los pecados. Ya pagó todo por sus pecados, ¿verdad? Así como Lázaro resucitó, el Señor resucitó nuestras almas que estaban muertas en los pecados. Y si vemos en San Marcos 12:27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Es cierto, ¿no? De que Dios es Dios de vivos. Cuando recibe la salvación, ¿no? Dios pero Dios es el Dios de los vivos, ¿no? Cuando recibe la salvación,
Dios nos dice que le llamamos nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Pero cuando no eres salvo, por mucho que digas a Dios Padre, Él no te considera hijo, ¿no? Sino muerto. Vamos a buscar un momento Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 10, 11. Romanos capítulo 6, versículo 10, 11 voy a leer yo. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto es todo para nosotros, ¿verdad? Para que nuestro Jesús, que murió por nuestros pecados y que para que podamos vivir para Dios, ¿no? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús murió realmente en la cruz, yo también morí en ese momento, en esa cruz, y cuando el Señor resucitó, yo también resucité. Cuando creemos, ¿verdad? La muerte y la resurrección del Señor están unidos conmigo. Por eso, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Si vemos en Apocalipsis 1:18, Jesús dijo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Y estas palabras también son para nosotros, también nosotros, que morimos en nuestras transgresiones y nuestros pecados. Pero ahora estamos vivos con el Señor y ahora no estamos muertos, sino que estamos vivos. Ahora nosotros viviremos con el Señor por los siglos de los siglos y disfrutaremos de la vida eterna con el Señor. Permaneceremos vivos para siempre, ¿verdad? Nosotros también. Cuando alguien dice algo, cuando dice que también está de acuerdo conmigo, en inglés dice me too, ¿no? Cuando yo vi esta palabra dije, me too, yo también. Me he convertido en una persona viva con el Señor. Antes estaba muerta, pero ahora estoy vivo. Esto se debe a que mi vida anterior, que estaba muerta, ha sido revivida ahora por los siglos de los siglos, por una vida que nunca muere, ¿verdad? Los vivos dicen que han sido salvos para siempre y han nacido de nuevo, ¿verdad? En Eclesiastes 9:4 aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque mejor es perro vivo que león muerto. El león, que es el rey entre las bestias y se ve guapo, ¿no? Pero si está muerto, ¿para qué va a hacer, verdad? Incluso un cachorro, si está vivo, es mejor, ¿verdad? No importa lo bueno que seas aquí en este mundo. Incluso si eres el rey que está dominando un mundo de cualquier o un lugar de cualquier país grande, o eres un gran presidente, realmente son como leones muertos, son cosas vanas al fin y al cabo. Nosotros podemos pensar que somos insignificantes para la gente del mundo, pero nosotros somos personas vivas. Estamos en medio de las personas vivas. La multitud de los salvos son los vivos. Los cristianos están entre los vivos. Nosotros estamos participando, ¿verdad? Que estemos en la iglesia es porque estamos entre los vivos, ¿verdad? Ahora, la vida de los vivos es diferente a la vida de los muertos, ¿verdad? Los vivos deben de vivir como vivos. Versículo 4 del capítulo 6. Voy a leer yo. Vamos a leer juntos.
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y salió del agua, fue como un anticipo de la muerte y de la sepultura y la resurrección de Jesús. Cuando nosotros fuimos salvos, nosotros morimos con el Señor, fuimos sepultados con el Señor y fuimos resucitados con el Señor. Cuando nos bautizamos después de ser salvos, confesamos nuestra fe a Dios y al pueblo, ¿no? Acerca de todo lo que ha sucedido en nosotros. Tú testificas, ¿verdad? Nosotros que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y luego fuimos resucitados, ¿verdad? Con Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora no vamos a andar en medio de las obras muertas, sino en medio de las obras vivas, ¿verdad? En medio de una vida nueva. Romanos 6, 13. Voy a leer yo también. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora las personas salvas que usaban este cuerpo como una arma de injusticia, ¿no? En el pasado para pecar, pero ahora tiene que presentarse a Dios como personas vivas de entre los muertos, ¿verdad? Vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, ¿verdad? Es decir, se refiere a su cuerpo, ¿no? Que se presente este cuerpo a Dios como un arma de justicia que obedece la palabra de Dios, no como un arma de pecado usada por el diablo, sino como un arma de justicia para ser usado por Dios. Significa que debes de vivir según la voluntad de Dios. Segundo de Corintios capítulo 5. Segundo Corintios capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer juntos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como debido a que el Señor murió en nuestro lugar, ¿no? El propósito. Es decir, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, ¿cómo deben de vivir los vivos? No tienen que vivir por sus propias cosas, sino hay que vivir para el Señor que murió por nosotros y resucitó por nosotros, por salvarnos, ¿verdad? Y por supuesto tienen que hacerlo así. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que los vivos pueden volver a vivir como los muertos? No puede ser así, es una contradicción. Por lo tanto, en Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Nosotros vivamos por el Señor, o muramos por el Señor, por lo que nosotros vivamos o muramos, somos del Señor. Entre nosotros, las personas renacidas, las personas salvas, ¿no? Tenemos que vivir y morir por el Señor. Tiene que ser así, ¿verdad? Pero entonces una persona que dice, no, yo estoy viviendo por mí y tal, entonces esa persona está viviendo con una persona viva. No, esa persona está viviendo con una persona muerta y no puede ser así. Y por todos murió para que los que viven y ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? Así que si vivimos para el Señor, y si morimos para el Señor. Por tanto, ya que vivamos o muramos, somos del Señor. Por lo que
nosotros que hemos sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Incluso si vive, viva por el Señor. Incluso si muera, muera por el Señor. Viva o muera, soy del Señor, como dice el cántico, ¿verdad? Ahora, la vida del vivo es completamente diferente. Si vemos en 2 Corintios 5:9, el apóstol Pablo dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ya sea que vivamos o muramos, no estamos tratando de agradarnos a nosotros mismos, sino de ser aquellos que agradan al Señor. Enoc no vio muerte y fue llevado en vivo ante Dios. Y antes de ser llevado por Dios, él fue testificado como que hizo agrado ante los ojos del Señor. Nosotros, después de ser salvos, ahora nosotros tenemos de obtener la evidencia de que hemos agradado al Señor. En todo lo que hago, tengo que tratar de agradar al Señor, y esa es la vida de los vivos. No decir simplemente por medio de las palabras de que eres salvo, sino que vivir realmente con una persona viva. Si vemos en Filipenses 1:20, el apóstol Pablo dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, a través de mi vida. Solo quiero que en mi cuerpo sea magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es por eso el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No solo debemos de jactarnos de que somos salvos, sino que tenemos que vivir como personas salvas y nacidas como personas nacidas de nuevo, ¿verdad? Vamos a buscar un momento 2 Corintios capítulo 4, versículo 11 y 12. Vamos a leer juntos: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos entregados a muerte por causa de Jesús, es que ahora nosotros, el Señor murió por nosotros y resucitó por nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer algo por el Señor. Nosotros también tenemos que sacrificar nosotros mismos, ¿no? Es decir, vivamos y muramos por el Señor, ¿no? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Para hacernos hijos de Dios, el Hijo unigénito de Dios murió. El Señor murió para salvarnos. Ahora, para nosotros también, entregarnos a la muerte por el Señor es un sacrificio por el Señor también, ¿no? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La vida que hay dentro de nosotros, ¿cómo tiene que manifestarse? ¿No? Tiene que dar vida, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, para predicar el Evangelio, ¿no? Él dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar el testimonio de la gracia de Dios, ¿verdad? Él dice también, 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gracia de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Tiene que necesidad de su tiempo, su libertad, tiene que sacrificar su material, ¿no? Su vida, incluso su vida, ¿verdad?
nosotros debemos de hacer la obra para salvar a las otras almas también como personas vivas. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo que a los que quiere da vida. Me too, yo también. Nosotros queremos hacer la obra de salvar muchas almas, ¿verdad? Así como Dios resucitó a los muertos. Nosotros también podemos hacerlo. Ahora, es por eso que nuestra obra, ¿no?, es para predicar el Evangelio, es decir, como personas vivas, ¿verdad? En nuestra obra, mayor obra, seguimos en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? El pueblo de Cristo, ¿no? Jesús, seguimos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando el Señor murió en la cruz, no solo murió para perdonar nuestros pecados, sino que también yo morí con el Señor. Fui sepultado con el Señor. Yo he terminado. Ahora ¿quién vive dentro de mí? El Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una vida confiada completamente al Señor. Ahora el Señor que vive en mí es el amo de mi vida, es el anfitrión. Y esto es algo que es por supuesto, ¿verdad? Si eres salvo según la Biblia, debes de vivir según la Biblia como una persona salva. Tienes que vivir con una persona viva. Ahora, mi vida, el Señor es el amo de mi vida. Seguimos en 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿No? En mí, dentro de mí, Cristo debe de ser el Señor. No yo, sino que el Señor tiene que ser quien insista en mi vida. El Señor es mi cabeza. El Señor es mi vida. Es todo de mí. Mi cuerpo, mi alma, mi todo es del Señor. Por lo que, Señor, puedes hacer lo que quieras conmigo, viva o muera. ¿No tendría que ser esto como algo natural? Seguimos en 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Los que moran en el Señor, ¿no?, dicen que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si el Señor está dentro de mí, mi deseo debería de ser hacer la voluntad del Señor. Y nos obliga a cumplir sus deseos, ¿verdad? Y es algo que es por supuesto. Antes vivíamos con quienes tenían la potestad del aire. Ahora, no. Ahora, de acuerdo con el poder que obra entre nosotros, si vemos en Efesios 3:20, vivimos de acuerdo con ese poder, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios. Entonces, si vives por el Espíritu Santo, ¿no?, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vives de acuerdo con el Espíritu Santo, tienes que vivir de acuerdo con el Espíritu Santo sin satisfacer los deseos de la carne, y es posible. Ahora, tienes que vivir con una persona viva. Si vemos en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El resto de nuestro cuerpo, ¿verdad?, tenemos que vivirlo por el Señor, el resto de nuestra carne. Los que han sido salvos no tienen esperanza en esta tierra, sino que viven con la esperanza en el cielo. Si vemos en 1 Pedro 1, del 3 al 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es para darnos la eterna esperanza a nosotros.
Dios nos ha preparado una herencia eterna de Dios que no es corrupta ni inmunda ni se marchita ni es incorruptible. Es incorruptible, perdón. David también en Salmo 39, 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David también fue un gran rey, pero sabía que no tenía esperanza en este mundo. Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Nosotros no podemos mezclarnos como viven las personas de este mundo, que viven por las cosas vanas, ¿verdad? Que no sabemos qué pasará al día siguiente. Personas que vamos a desaparecer en cualquier momento, ¿no? En el momento en el que el Señor venga. Y nosotros, mientras vivimos aquí realmente en esta tierra, Dios está con nosotros, pero nuestra esperanza está en el cielo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos a lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Lo que se ve es algo que va a desaparecer en un poco de tiempo, y lo que no se ve va a ser algo para siempre, ¿verdad? Si vemos en Apocalipsis 21.1, del 1 al 3, de 21.1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Dios mostró al apóstol Juan el cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros también veremos ese día con los ojos de la fe. Un cielo y una nueva tierra, ¿verdad? No vivimos de acuerdo con lo que vemos, sino que vivimos para ese glorioso reino eterno que ahora ante nuestros ojos no podemos verlo. Con esa fe nosotros también vamos saliendo hacia adelante, hacia ese reino, ¿verdad? Al igual que las águilas desprenden sus alas y van subiendo y subiendo, ¿no? Nosotros también, ¿verdad? Nuestros corazones deben de subir allí. Como dice el cántico, a medida de que sube cada vez más, como águilas, ¿verdad? Nuestro corazón tiene que subir hasta el Señor. Y conforme va subiendo hacia el Señor, lo que ves abajo es cada vez más pequeño, ¿verdad? Al igual que el Señor ve el mundo, conforme nuestro corazón se va subiendo y va subiendo cada vez más hacia el Señor, este mundo se irá viendo cada vez más pequeño y pequeño. Hermanos, ¿ven el mundo como algo grande? Hay un cántico, ¿no? Hay un cántico que dice, mis ojos que brillan viendo la tierra, ¿verdad? Pero eso es algo que está mal, ¿verdad? Realmente nuestra esperanza está en el cielo, ¿verdad? Y es el lugar en el que vamos a vivir eternamente con el Señor, y esa es la esperanza que nosotros, y por esa razón nosotros fuimos salvos. No pongan esperanza en esta tierra, porque el Señor vendrá después de un tiempo, ¿verdad? Despiértate tú, que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Seamos en Efesios 5:14, levántate de los muertos. El Señor dijo, ¿no? Dentro de los vivos hay gente dormida, ¿verdad? Ha sido salvo, ¿no? Pero es salvo, no es una persona viva, pero se ha quedado dormido, ¿no? En el mundo, soñando con todo tipo de cosas del mundo, deambulando en sus propios sueños del mundo, ¿no? No puedes convertirte en una persona que vaga por todo tipo de cosas del mundo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Al igual que el sol que de la mañana que ha brillado ya en tu rostro, ¿todavía estás durmiendo? No, el Señor te dice, ponte de pie, despiértate. Las personas salvas deben de despertar. Las personas que duermen ni siquiera saben dónde están. Un cristiano es como si un cristiano no supiese a dónde ir y simplemente se queda. Pero los cristianos deben estar donde deberían de estar, ¿no? Una persona que duerme ni siquiera
sabe a qué hora se ha acostado, no sabe ni cuánto hora ha dormido, ¿no? Y en Romanos 13:11 está escrito, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Las personas que duermen no saben qué hacer, pero la persona despierta sabe qué hacer. Es verdad, ¿no? Cuando se despierta dice, hoy ¿qué tengo que hacer? Y busca diligentemente cosas que hacer, ¿no? Yo me he despertado un poco temprano esta mañana, hoy es domingo, hoy tengo que dar la palabra, lo he estado preparando durante la semana, pero yo esto lo veo una vez más, lo preparo cada vez más. Hasta el momento en el que ustedes se sientan, yo sigo orando y continúo orando, ¿no? Las personas dormidas, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Las personas que están dormidas pueden estar entre los muertos, ¿verdad? ¿Quieren dormir las personas así en medio de los muertos? Las personas que están vivas. Tienen que despertarse de allí, de los muertos, y tienen que vivir como personas vivas, ¿verdad? Ahora, Dios nos ayudará para que los vivos puedan vivir como personas salvas. Entonces, ante los ojos de Dios, los vivos y los muertos, hay dos tipos. Ahora que el Señor nos salvó a los que nosotros estábamos muertos en transgresiones y los pecados, ahora nosotros debemos de vivir el resto de nuestras vidas como personas vivas. Cuando el Señor venga, separará a los vivos de los muertos. Mientras vivamos aquí en esta tierra, debemos de estar separados. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mientras vives aquí en este mundo, los vivos y los muertos no pueden vivir como similarmente. Cuando ves la película, ves a los zombies, ¿verdad? Cuando yo veo eso en la tele, me da tanto miedo que lo apago. Y lo veo así como algo cruel, ¿verdad? Y es cruel. Y cuando yo pienso en esto, las personas no salvas son como zombies, ¿verdad? ¿No son algo terribles? Perdona por decirlo así a las personas que no son salvas, ¿verdad? Tienen que vivir rápidamente. Debemos de vivir como personas vivas, ahora con nosotros como hijos de Dios, como personas que vamos a entrar en el reino de Dios, como personas que nos vamos a encontrar con el Señor que va a venir pronto, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestras transgresiones, tú tuviste misericordia de nosotros y con la preciosa sangre que derramaste, Señor, en la cruz, nos diste la eterna vida y la eterna esperanza y salvaste a nuestras almas, Señor, y nos tomaste como hijos tuyos. Toda esa gran gracia te lo agradecemos y te lo alabamos. Ahora nosotros no somos personas muertas, sino personas vivas delante de ti, por lo que el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir dignamente como hijos tuyos, Señor, te pedimos de que nos guíes. Las personas que aún no han recibido la salvación, te pedimos de que tu gran poder, Señor, y tu gran amor puedan comprenderlo y que a través de la gracia puedan recibir la salvación y que puedan permanecer en medio de los vivos y que puedan vivir como personas vivas. Señor, te pedimos de que guíes a cada una de estas almas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.